Hola, vídeo 15, parte o punto número 12 del asunto de la diferencia entre las doctrinas católicas y evangélicas. Hemos estado viendo unos aspectos doctrinales que corresponden a asuntos puramente espirituales, que forman parte de la realidad espiritual interna, como es la salvación, el perdón, la redención, la persona de Dios, la obra de regeneración, etc. Ahora vamos a ver aspectos que van a pasar más al ámbito práctico o externo del asunto doctrinal también, pero que, como digo, influyen o tienen que ver con lo exterior más que con la realidad interior, aunque una cosa conlleva la otra, ¿verdad? Mirad, el punto de hoy es que no hay jerarquía ni hay orden sacerdotal en el ámbito eclesial, ni en la palabra está así demostrado. Todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios porque le servimos y porque vivimos como administradores de los asuntos de su reino. Ninguno es mayor que otro en categoría, en importancia, ni en ningún sentido. Por tanto, no existe un orden jerárquico que ascienda desde curas, sacerdotes, párrocos, obispos, arzobispos, cardenales, etc. Tampoco hay padres. No va a venir nadie a decirte, padre, vengo a confesarme, por ejemplo, ¿verdad? Lo último que vimos en este apartado en este tema, fue el asunto de la confesión de los pecados. Bien, y decíamos que era importante tener eso en cuenta para este tema ahora, ¿verdad? Vamos a ver tres citas. Mateo capítulo 23, versículos 9 al 10, dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Otro pasaje en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice, refiriéndose a Jesucristo como el Cordero que está allí, como inmolado delante del trono, y le dicen los que están allí adorándole: y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Se refiere a los que han sido rescatados por Dios, a los que han sido tomados por Jesucristo para Dios. Y posteriormente en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros, hablando a los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de Jesucristo, de las tinieblas a su luz admirable. Mirad, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 habla de la realidad de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, haciéndonos ver cómo hay en un mismo cuerpo, en un único ser, hay una diversidad de miembros que lo componen, y cada uno con distintos dones, los cuales esos dones el Señor mismo los repartió a cada uno conforme a su propia voluntad y a su soberanía. Pero ni hay dones mejores que otros, ni hay miembros mejores que otros, sobre todo, y todos son necesarios e imprescindibles. No hay el ejemplo, y el capítulo, si lo leéis, es maravilloso. Podéis ver cómo el apóstol va diciendo: mirad, uno no puede decir, yo soy ojo, pues soy mejor que tú, que eres un dedo, ejemplo, ¿no? O yo no necesito el oído porque tengo nariz. No, todo es necesario y todo tiene su importancia, y todos somos igualmente necesarios dentro del mismo cuerpo, ¿verdad? Así que no hay mayor relevancia ni importancia en unos que en otros. Ahora, la jerarquía clerical ha otorgado poderes a sus ordenados como tales para realizar diferentes acciones, como por ejemplo el recibir la confesión de los pecados, que a mí me venga la gente del pueblo y me confiesen los pecados, porque a mí se dirigen como padre, y yo puedo decir, ego te absolvo. Puedo otorgar por tanto el perdón de esos pecados y imponer incluso distintas penitencias. Pues tienes que hacer esto, hacer aquello, rezar tantas veces una cosa, lo que sea. Eso es lo que ha otorgado la jerarquía clerical, haciendo diferencia, dando superioridad, dando mayor poderes a ciertos rangos. Y bueno,
no lo vemos en las Escrituras ni lo compartimos así, por tanto. Asimismo, se le atribuye la interpretación de las Escrituras, incluso cuando vemos que eso es algo totalmente fuera de lo que precisamente el apóstol Pedro enseña, e incluso se atreven a corregir o a añadir temas, asuntos a las mismas Escrituras, ¿no? Y en el libro de Deuteronomio y el libro de Apocalipsis habla de que está absolutamente prohibido no solamente añadir textos, sino una sola tilde o una coma, una especie de exageración o de hipérbole, diciendo, señores, es muy serio, esto es palabra de Dios, esto no es palabra de hombres, esto no es lo que a los hombres se les ocurre decir y pensar, y ahora vamos a decir esto y dentro de 200 años vamos a decir lo otro. Dios ha dicho algo y lo que dice vale para siempre y es inamovible. Y la interpretación de ello no es de la persona ni siquiera la Iglesia, sino que la da Dios mismo, y la Iglesia se ajusta a la interpretación que Dios da por su Espíritu. No es lo que la Iglesia interpreta que Dios dice, sino que la Iglesia asume, los creyentes aceptamos y asumimos y entendemos por la luz que Dios nos da, y cada vez la puede ir derramando en mayor o menor medida también en función de la comunión que mantengamos con Él, esa interpretación que Él mismo da. Entonces, las Escrituras, por tanto, como decía el apóstol Pedro, no son de interpretación privada, segunda de Pedro capítulo 1, 20, y no hay autoridad eclesial para cambiar el mensaje doctrinal de las Escrituras. Los pecados son perdonados por Dios sola y exclusivamente, y las ofensas deben ser perdonadas entre las partes afectadas, la ofensora y la ofendida, teniendo la aprobación directa de Cristo, del Señor, cuando se consuma ese acto de perdón, ¿de acuerdo? Ni siquiera los sacerdotes del templo en Jerusalén pretendían tomar o atribuirse esa función de perdonar los pecados, en ese sentido de absorber los pecados y anularlos como Dios lo hace y solamente Dios puede hacerlo. Es por eso que a Jesucristo le llamaron blasfemo, porque le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Este hombre que dice solamente Dios puede perdonar pecados, blasfemia dice, ¿de acuerdo? El asunto de la autoridad clerical en el cristianismo viene de arrastrar los antecedentes históricos donde los ministros sacerdotales de diferentes religiones, pues incluida la judía, llegaron a ostentar un rango de poder y de señorío sobre el pueblo. En las civilizaciones los sacerdotes ocupaban casi un lugar paralelo al poder político o gubernamental, ¿de acuerdo? Eso lo conocemos y lo sabemos. Pues todo eso se va arrastrando, todas esas tradiciones, pero esto es algo que la enseñanza apostólica advierte de que no se debe dar en la Iglesia de Cristo, no tiene nada que ver con lo que el Señor ha establecido, y no debe haber nadie que se enseñoree del rebaño o de la grey. Mirad, primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, es decir, que nadie te obligue, tú tienes que hacer esto, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, es decir, no como buscando una forma de enriquecerse, usando como excusa o pretexto el servicio a Dios, el amar al Señor y la palabra de Dios y todas estas cosas que suenan muy piadosas, pero por dentro, detrás, hay un trasfondo de ambición y de avaricia, ¿no? Así que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, porque de verdad sale del corazón y es deseable, de buen ánimo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mirad qué enseñanza tan limpia y tan perfecta, ¿verdad? No como teniendo señorío, tú no eres señor de otro, tú eres siervo más bien, estás sirviendo, ayudando en la consolación, en la guía, en el apoyo, con ese afán de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pues así servirle. Veremos cómo hay servicios de pastoreo, hay servicios de enseñanza, de guía, ¿no? Para personas dentro de la iglesia, pero como en vez de ser tomados como cargos, más bien son presentados por la palabra de Dios como cargas.
El que sirve al Señor trabaja para el Señor, ¿de acuerdo? Sirve, no es servido. Y es una carga que debe llevar, y que es una carga honrosa, por cierto. Y se trata de servicio, por tanto, y no de dominio. Así que en la Iglesia del Señor deben evitarse tomar referencias de tradiciones o de ciertas prácticas históricas por el hecho de que así se ha hecho siempre. Pues mira, pues siempre se ha hecho así, siempre los sacerdotes han formado parte del poder político también, o siempre ha habido un reconocimiento de la autoridad del sacerdote. Bueno, cuidado con ese tema, ¿no? La Iglesia tiene unas normas y unas guías como bases fundamentales que están reflejadas en las epístolas de Pablo, de Juan, de Santiago, de Pedro, y a ella debe ceñirse, siempre libre de influencias externas. Y por tanto, la enseñanza es que somos todos iguales ante Dios y no hay superioridad de uno sobre otro. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 28, salto al 27 porque hay así como una especie de paréntesis para no alargar. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay diferentes etnias, ni razas, ni distinciones entre unos ni otros, no hay esclavo ni libre delante de Dios, no hay varón ni mujer, no hay diferencias, somos todas personas delante de Dios iguales, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Veis? La unidad y la igualdad de todos delante de Dios, sin diferenciación que pueda dar a entender algo de mejoría o de superioridad. El problema que podemos encontrar es cómo se confunde el asunto de autoridad con el de rango o categoría. Mucho cuidado, no hay que confundir nunca eso. La autoridad es algo que encontramos en la Biblia, y aunque es un término que suele tomarse como algo peyorativo, no tiene nada que ver en ese sentido lo que vemos en las Escrituras. No hay nada peyorativo, no es algo, la autoridad no se usa como instrumento de opresión, de injusticia, de abuso que tanto vemos en este mundo. En este mundo sí se hacen las cosas de esa forma, pero así no se enseña en el reino de Dios a hacer las cosas, sino que se encuadra en el marco de, mirad, la autoridad se enmarca en el cuadro de la seguridad, la garantía y la fuente de donde proviene toda verdad, que es Dios Padre. ¿Por qué hay autoridad en las Escrituras? ¿Por qué hay autoridad en la enseñanza de las Escrituras? Porque entendemos que no es enseñanza de hombres, que no es de voluntad de hombres, sino que viene de Dios y es de voluntad de Dios. Y nos sometemos a Dios mismo. Y no va a venir ningún hombre a enmendarle la plana a Dios, ni a ser mejor ni más bueno que Dios. Por tanto, ese es el sentido de autoridad, ¿de acuerdo? Todo lo que es conforme a la voluntad de Dios y al plan de Dios. Mirad en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 10, el apóstol Pablo dice, por eso os escribo, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, y ahora mirad, para edificación y no para destrucción. ¿Os dais cuenta? Para eso Dios otorga autoridad. Por eso el apóstol Pablo habla conforme a la autoridad, que el Señor le ha dado. Sí, el apóstol Pablo hablaba con autoridad, pero no la suya propia, sino la que viene con la garantía de que, señores, Dios lo trae, Dios lo envía, Dios lo pide así, Dios me usa como instrumento para que se hagan así las cosas. Y lo veréis que es de Dios cuando veáis que es para edificación y no para destrucción. El clero siempre ostentó un rango superior, más elevado que el pueblo. Estaba en una categoría mejor que el resto del pueblo, ¿verdad? Los aldeanos y toda la gente plebeya. Bien, dentro del clero se crearon también escalafones en poder, en dominio, sujetándose unos a otros a esa voluntad superior que había entre ellos mismos, por el hecho de que era superior. Así que como uno era superior a otro, el otro tenía que estar sujeto, y la voz de uno era indiscutible para el otro. De modo que ninguna argumentación era aceptada, por muy fundada que estuviese en las Escrituras o en la palabra de Dios, sino que
depende de que el rango superior lo aprobara o no, pues eso era verdad o no. Así ocurrió en la Edad Media, y se cometieron atrocidades, pues con muchas decisiones, porque simplemente el que estaba por encima pues buenamente decidía algo y así se hacía, aun cuando había una contradicción con las Escrituras que alguien por debajo podía demostrar, como fue el caso de Lutero. Lutero se atrevió a decir que la Biblia estaba mostrando o enseñando cosas que no era lo que decía la Iglesia Católica Romana. Pero claro, él no podía contradecir a los que estaban por encima de él. Sin embargo, él tuvo claro y tenía claro que solamente está la autoridad de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo, y que fluye a través de la palabra, y no hay hombre que pueda interponerse delante de ella. Respecto a la enseñanza de Cristo de no llamar padres a nadie en la tierra, como hemos visto al principio, pues eso es muy fácil entender, que hay una enseñanza doctrinal en ello, y no sería correcto una lectura simplista, donde se llega a la conclusión de que ni siquiera mi padre biológico puede ser llamado padre por mí, ¿no? No se trata de eso. Está claro que el Señor da instrucciones al respecto de una situación como se daba en aquel tiempo con los fariseos, en un ámbito religioso, donde se presentaban ellos mismos como padres y como maestros, y como en forma de título superior a los demás, donde ejercían dominio y ejercían una autoridad impía, no como la autoridad sana, sobre el pueblo. Y el pueblo, convencido de que eso era así, pues pensando que era lo correcto, pues se acercaban a ellos y acudían a ellos como en esos términos impuestos por ellos mismos, ¿no? Padre, maestro, y el Señor dice: no llaméis padre vuestro a nadie, que no es vuestro Padre que está en los cielos, ni maestro tampoco. Honra a tu padre y a tu madre. Así, ese es tu padre y tu madre, los que te han traído a este mundo, o los que te crían en este mundo, ¿no? No lo dudes, pero no llames padre a nadie más que a Dios, en el sentido de aquel que es tu guardador y tu guía de tu alma. En cuanto al sacerdocio, los sacerdotes somos llamados todos sacerdotes de Dios. El sacerdote era aquel que servía o ministraba en los asuntos del templo. Tenía unas vestiduras y un alimento que le caracterizaba como tales siervos de Dios. Allí en el templo había una comida apartada para ellos, tenían que vestirse de una forma que les caracterizaban o les distinguían como siervos de Dios, y eso lo podemos encontrar en las leyes que hay en el Antiguo Testamento respecto a los sacerdotes. Ahora, mirad, así, para Dios, nosotros somos sacerdotes porque tenemos unas nuevas vestiduras, y hablamos en términos espirituales. Mirad Gálatas capítulo 3, versículo 27. De Cristo estáis revestidos. Esa es mi vestidura ahora, esa es la vestidura de los que creemos en el Señor. Es Cristo mismo, que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Cristo fue un hombre perfecto, aprobado por Dios en todo. Y eso es lo que tiene que formarse en mí, en mi vida. Esa debe ser mi indumentaria, esa debe ser la ropa que a mí me preocupe vestir en mi vida. No si tal camiseta, tal pantalón, o tal cinturón, o tal calzado, sino que mi vida se vista y aparente y exprese la forma de Cristo en este mundo, que fueron maravillosas, buenas y perfectas. Hay un alimento también especial para nosotros como sacerdotes de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 4, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Así que Cristo era esa bebida, ese alimento espiritual. Juan capítulo 6, 55, mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida, decía el Señor a sus discípulos. Y 1 Timoteo 4 al 6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esa es la forma de nutrirse el creyente, las buenas palabras de la fe y la doctrina que ha seguido. Así que la enseñanza de la palabra y la persona del Señor es lo que nutre al creyente, al que
sirve como sacerdote delante de Dios. Esa es nuestra vestimenta y ese es nuestro alimento. Y se nos ha dado un servicio para Dios especial, que es el de predicar la palabra del Señor a toda criatura, extendiendo el conocimiento del Señor por toda la tierra y adorando a Dios en nuestras vidas. Ese es nuestro sacerdocio. Y mirad que hay dos pasajes en Pedro y en Hebreos. Uno dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. No hay que matar a nada ni a nadie, sino el sacrificio espiritual. ¿Cuál es? Dice: así que ofrezcamos a Dios, ahora lo dice en Hebreo, por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mirad pues entonces que vemos cómo eso implica un ámbito espiritual. Esa enseñanza es en el ámbito espiritual. Nosotros no tenemos que vestirnos con unas togas, una levita, unos alzacuellos, unas formas externas. Eso no le preocupa al Señor. Tú te puedes vestir como dice el mundo, ¿no? La mona, aunque se vista de mona, mona se queda. Porque el Señor lo que mira es lo interior. Y lo interior es espiritual. Y eso es lo que tiene que estar bien vestido, bien alimentado y que ofrezca un buen sacrificio. Así que cuando el Señor habla de que el verdadero alimento y la verdadera comida y verdadera bebida es su carne y su sangre, por favor no entendamos tampoco ese mensaje simplista de hay que masticar el cuerpo de Cristo. No, es nutrirse de la enseñanza del Señor, de enamorarse de su persona, de cómo Él fue y asimilarlo en nuestra vida. Y así también vestirnos de Él y así también ofrecerle ese sacrificio de alabanza, fruto de labios, como hemos leído, labios que confiesan su nombre. Eso es un sacrificio de alabanza. Glorificar al Señor, no decir, uy, qué suerte he tenido. Bueno, pues por fortuna, bueno, eso ha sido al azar. Eso no glorifica al Señor. Eso es darle la gloria a la aventura. Eso deshonra al Señor. Ahora, cuando uno reconoce que Dios está en tu vida guardándote, protegiéndote, ayudándote en todo y reconociéndole como el Señor de todas las cosas, que lo propicia todo para bien en tu vida, aún las cosas que no nos gustan, eso es fruto de labios que confiesan su nombre y es sacrificio de alabanza. Así que eso por un lado, es ámbito espiritual. Y también vemos otra cosa, la igualdad en el servicio, sin rango de superioridad entre unos y otros, teniendo solo un sumo sacerdote. Todos somos igualmente el mismo rango de sacerdocio, pero hay solamente uno superior, que es el sumo sacerdote, que es la cabeza y la autoridad, pero con mayúsculas, y ese es Cristo mismo. La autoridad otorgada por el Señor a los apóstoles es la única y excepcional, y se basa en el llamamiento personal directo de Cristo a los que estuvieron con Él desde su bautismo, viviendo noche y día, siendo testigos de todas sus obras y todos sus milagros y todas sus enseñanzas, y de su resurrección y de cómo fue llevado a los cielos, exaltado a los cielos, el día que ascendió. De forma que se pueden presentar ellos como testigos visuales, auditivos y palpables, y así después lo escribe el apóstol Juan, las cosas que hemos visto, que vieron nuestros ojos, que oyeron nuestros oídos y que palparon nuestras manos, estas son las que os damos a conocer. Así que ellos se pueden presentar como testigos perfectos de la enseñanza que iban a transmitir y que después llegará a nosotros a lo largo de los siglos. Yo ya no necesito haber visto a Jesús, haber oído a Jesús, haber tocado a Jesús en persona, porque ya vieron quienes lo hicieron y con esa autoridad ellos ahora lo transmitieron y lo enseñaron. Y yo ahora, por fe, sí que acepto esa enseñanza y ese testimonio. Pero por eso el Señor les otorga una autoridad especial. Y también hay uno excepcional, un caso excepcional, que es el del apóstol Pablo, que fue Saulo, un perseguidor de la iglesia precisamente, un fariseo, pero que él lo hacía por amor al Señor y el Señor lo quiso usar como instrumento para la extensión del Evangelio y para su gloria. Y efectivamente el apóstol Pablo es llamado como apóstol de una forma excepcional.
El apóstol Pablo no vivió con Jesucristo los 3 años de su ministerio como los 12 apóstoles, pero sí vio en persona al Señor resucitado, que se le apareció y le encomendó el apostolado, ¿verdad? Y por cierto fue un apostolado especial porque fue dirigido a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, y que los judíos pensaban que no podían ser salvos por Dios si no se hacían judíos. El resto del mundo se tiene que hacer judío para que Dios lo salve. No, eso es un error. Dios ha venido a salvar al mundo y usa al pueblo judío para llevar la salvación al mundo. Eso es lo que había que entender. Y así que el apóstol Pablo es el mensajero, el apóstol a los gentiles, que se demostraría que también para los gentiles, los que no somos judíos, había salvación de Dios. Ahora, ningún creyente puede pretender equipararse con el ministerio apostólico. De los 12, más Pablo, hay que hacer una advertencia. De los 12, sabéis que Judas fue el traidor. Pues hubo que sustituirlo. Al final habían de ser 12, ¿verdad? Y si Judas falló, pues se quedaban en 11. ¿Quién lo sustituyó? Pues fue Matías. Se eligió por sorteo, se puso en oración y se sorteó porque habían 2 posibilidades y la suerte cayó sobre Matías. Esa suerte dirigida por Dios mismo, y que Matías ocupó el lugar. Y de esos 2, Matías y el otro, sí tenía que cumplirse los requisitos que decimos del apostolado: haber estado con Jesús desde el bautismo hasta la resurrección y haber sido testigo también de su ascensión al cielo, y haber escuchado su enseñanza, haber visto sus milagros y poder por tanto presentarse como esos testigos audiovisuales y palpables. Ahora, digo, ningún creyente puede pretender equipararse con el ministerio apostólico y con ese nombramiento del apostolado por parte del Señor, porque ninguno puede contar con esas condiciones. ¿Quién en el siglo, pero ya no en el siglo XX, sino en el siglo II, puede decir que ha sido testigo directo del Señor? Pues nadie, ¿verdad? Así que nada más que por eso ya no puede ser apóstol. Y ni el ministerio que se le encomienda es el mismo. Primero, las condiciones no son las mismas, no vivieron personalmente con el Señor, y después el ministerio encomendado por el Señor no es el mismo, porque los apóstoles fueron encomendados a llevar, a plantar, digamos, o a establecer el fundamento doctrinal. Ahora después los creyentes vamos edificando piedra sobre el edificio, pero ellos pusieron el fundamento principal, que es la enseñanza de Cristo mismo, y la reciben de Cristo directamente. Nosotros no, nosotros transmitimos lo que recibimos de los apóstoles, ¿de acuerdo? Así que no podemos ser nosotros apóstoles, sino consiervos de los apóstoles. Ahora el apóstol Pablo escribe en Corintios: cuidado de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Eso era una realidad. Ya en los tiempos de ellos había gente que iban de apóstoles. Y esto lo digo porque en el ámbito protestante, en el ámbito evangélico, también hay quienes se presentan como apóstoles. Nosotros no tenemos sacerdotes, ni curas, ni obispos, ni arzobispos en el sentido de la jerarquía religiosa católica, pero sí que hay quienes se han presentado como apóstoles de Cristo, ¿no? No, pues tú no eres apóstol, porque solamente 12 fueron los apóstoles más el apóstol Pablo. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso es muy goloso, ¿verdad? Eso de hacer maravillas y señales, prodigios, y muchos hombres habrían en este mundo que desearían hacer algo así. Pero Dios no contrata showmans. Dios no busca hacer espectáculos. Los milagros y los prodigios no fueron para dar gloria a los hombres, para decir mira qué hombre lo que hace, sino que aquello lo usó Dios de forma puntual y con el propósito de ofrecer garantías de que lo que se hacía era por el poder de Dios, que no era por charlatanería de personas que habían inventado una religión nueva, sino que la fe de los que ahora creemos en Dios tiene una base y un fundamento para
donde se apoya. Yo no creo, mi fe es fe, indiscutiblemente la fe es creer, pero no creer a ciegas, no creer como un niño que le dice algo y simplemente dice sí y se acabó, porque se lo han dicho y lo acepta, sino porque hay algo sobre lo cual se basa ese conocimiento, y todo el transcurso histórico de los hechos portentosos que hicieron los apóstoles son fundamentos para la fe del creyente. Mirad, si no fuese así, no habría progresado el mensaje del Evangelio ni un mes en tiempos del Imperio Romano. Pero había algo súper poderoso, tremendamente poderoso, que hacía que la gente no dudase en entregar su vida por el Evangelio. Yo puedo entregar la vida por algo que me compensa, pero por algo que no me compensa no. Y normalmente una mera confesión de fe no suele compensar. Es más fácil negarla y seguir vivo y disfrutar de esta vida, ¿no? Pero los que vieron los milagros que demostraban que detrás del mensaje estaba Dios mismo, y que era por tanto verdad, que era Dios el que hablaba y el que ofrecía la autoridad de la enseñanza con su palabra, pues eso tuvieron muy claro cuál era el poder y cuál era la persona que había detrás de todo ello, que ni era Pedro, ni era Pablo, ni era Juan, sino que era Dios mismo y Jesucristo que había resucitado. Por tanto, vemos como otro versículo que dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Así, de esa forma, con poder se da testimonio, y no con charlatanería, no con palabras ilusas, sino con demostraciones. Así lo hicieron los apóstoles y así no lo puede hacer nadie más. Eso ya tuvo su momento y su función. Dios no tiene que estar demostrando continuamente quién es y cómo es que su mensaje es verdadero. Lo hizo, tuvo la misericordia y la gracia de querer hacerlo, pero él no tiene por qué estar haciéndolo continuamente, porque ahora lo que demanda es la fe de los demás. No obstante, esta excepcionalidad de ser nombrados apóstoles y enviados de forma especial con esos poderes y con esa autoridad, eso no lo ostentaron ellos mismos, ni siquiera ellos mismos lo ostentaron como cargos de superioridad en ningún momento. Mirad, por ejemplo, cuando Saulo se encuentra al Señor en el camino, o el Señor se encuentra con Saulo en el camino, se le aparece y se convierte en el apóstol Pablo, o lo hace apóstol y ya se le llama Pablo. Dice el apóstol Pablo que él no fue después a los apóstoles que estaban en Jerusalén buscando un beneplácito de ellos, o un consentimiento, o un certificado apostólico de que, bueno, si te nombramos apóstol, o si te reconocemos como el apóstol, aquí tienes tu certificado. No. Él va a Damasco, allí se encuentra con alguien que el Señor le dice que se citaría, y estaría 3 años hasta que se encuentra por primera vez con Pedro y empieza a demostrarle que él había conocido al Señor y que se había convertido y que el Señor le había hecho apóstol. Así que no había ni un cura ni un rango superior clerical entre ellos que le otorgaba apostolado a nadie, ni que certificara apostolado de nadie, sino que, eso sí, tenían autoridad, como tenemos todos nosotros, de reconocer al falso maestro, al falso profeta, al falso apóstol o a cualquier obrero fraudulento, ¿no? Como podemos ver en Gálatas capítulo 1, 15 al 9. De modo que la autoridad del apostolado no era para superioridad espiritual, sino para garantía otorgada por Dios de la fiabilidad absoluta para edificar los fundamentos con el material directamente proporcionado por el Señor. Los apóstoles iban a edificar el fundamento de ese edificio que sería la iglesia, que somos nosotros, un edificio espiritual. Y el material se los da, entre comillas, hablamos ilustrativamente, ¿no? El material se lo da Cristo mismo. Y así es como los apóstoles reciben ese material, lo ponen como base. El material es la doctrina, la sana doctrina dada por el Señor, y sobre ello vamos a crecer todos los demás, el edificio, ¿verdad?
ellos reciben la enseñanza original que luego habría que ser transmitida a lo largo de los siglos. Y así es como lo estamos haciendo, y sin modificación alguna es como debemos hacerlo. Así dice 2 Corintios 13 al 10, 13 y versículo 10, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, vimos. Después en Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la principal piedra, después el fundamento que mediante él ponen los apóstoles de su doctrina, y ahí se edifica. Y dice en 1 Corintios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, Jesucristo. No se puede poner un concilio, no se puede poner un catecismo, no se puede poner cualquier otra cosa fuera de Jesucristo y su enseñanza, ¿de acuerdo? Así que concluimos. Hay un único maestro, una única cabeza, un único padre, una única autoridad, y debajo de él todos somos iglesia, todos somos sacerdotes, todos somos, al fin y al cabo, cuerpo de Cristo. Pues espero que haya podido ser más o menos claro el asunto. Hay mucho contenido, mirad el vídeo 10 veces si hace falta, no lo creo, se ha hecho un poquito largo, y bueno, pues espero haber ayudado en este tema. Nos vemos en la próxima sesión. Saludos, buenas tardes y que el Señor los bendiga.